No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Pues yo me llamo Elena Marcos, soy médico de familia y soy especialista en naprotecnología y medicina restauradora. Bueno, lo más importante que puedo contaros es que soy consagrada. Soy consagrada en los Apóstoles de los Corazones de Jesús y María, que es una asociación de laicas consagradas. Entonces nuestra vocación es ser corazón de Cristo en el mundo. Por eso nuestra vida, bueno, pues gira en torno a la Eucaristía y a estar con el Señor. Y también a llevar al Señor a los demás. Y bueno, creo que eso es lo que me dedico, a ayudar a mujeres con problemas de fertilidad y ginecológicos, y también me dedico a la formación de estos temas de fertilidad, especialmente. Bueno, yo empecé a colaborar en el Centro de Orientación Familiar de Getafe, de la diócesis, que es el COF, lo llamamos para abreviar. Y yo comencé enseñando métodos naturales para conocer la fertilidad a matrimonios y a parejas de novios que iban a casarse. Yo tenía una población de pacientes que tenían infertilidad, pero no sabíamos muy bien cómo ayudarlos, más allá de enseñarles un método donde conocieran días fértiles. Y yo pensaba, tiene que haber algo más en la medicina que podamos ofrecerles desde la fe, desde la Iglesia, que no sea solamente la solución que ofrece el mundo de ir a hacerse una reproducción asistida. Y comencé a leer en algún blog, creo que en inglés, sobre lo que era la naprotecnología, y entonces me causó mucha curiosidad el ver que se podía ayudar a esos pacientes desde una visión de la medicina lícita y que a mí me parecía muy razonable, pero no encontré nada en español. Todo estaba en inglés, vi que había un libro publicado, lo compré a Estados Unidos, me llegó todo roto, porque es un libro muy gordo, entonces bueno, me tuvieron que, en la librería me lo pegaron, me lo arreglaron. Y yo pensé que tenía que estudiar aquello, pero vi en internet los precios, la formación, me pareció carísimo y lo dejé un poco aparcado en el cajón. Yo estaba acabando entonces la residencia de médico de familia y bueno, pues lo dejé ahí como en mi mente, pero no llegué a concretar esa especie de llamada, ¿no?, que tuve. Y sucedió que hubo un congreso en Milán, un congreso mundial era sobre métodos naturales y restauración de la fertilidad, católico. Y entonces, como yo hablaba inglés, pues me mandaron del COF. Y fui y conocí a médicos como yo, de familia como yo, que hacían naprotecnología y un acercamiento respetuoso de la fertilidad. Y una compañera de las que conocí allí, una enfermera, me dijo, mira, si son médicos como tú de familia, tú también, porque yo pensaba, tengo que ser ginecólogo para hacer esto, ¿no? Pero dije, anda, pues es verdad. Y los más famosos eran médicos de familia. Y dije, pues voy a enterarme de cómo es esto. Y llegué a Madrid súper convencida de que tenía que estudiar naprotecnología. Llegué al COF y le dije a la directora, voy a hacer el curso. No tengo dinero, pero no sé, ya saldrá de algún sitio, ¿no? Como que si el Señor quiere que yo haga esto, voy a hacerlo. Y bueno, pues me fui a Estados Unidos, me fui en el mes de octubre, 10 días, la verdad es que una aventura, ¿no? Porque no conoces el sitio, no conoces el idioma, bueno, hablas inglés pero no tanto como te gustaría, éramos una clase de más de 100 personas y bueno, conocí gente increíble, con amigos que todavía conservo hasta el día de hoy y vi claro que tenía que hacer como lo que llaman la formación doble, que es de médico y de monitora, en el método Creighton, que es en el que se basa la naprotecnología. Y bueno, volví a Madrid y la verdad es que yo tenía muchas dudas de cómo, bueno, son dos partes, ¿no?, en octubre y en abril, y yo le preguntaba mucho al Señor qué tenía que hacer, porque ese camino me parecía apasionante, pero yo no quería hacer algo que Él no quisiera, entonces yo decía, tengo que dedicarme a esto o tengo que hacer esto, porque si me dedico a esto tengo que dedicarme ahí, darme enteramente, porque es un camino pues, que hay que estudiar un montón, que es abrir brecha, en España no se conocía apenas. Y yo me veía un poco ahí como sola y me veía como, no sé, en la incertidumbre de decir, ¿y qué voy a hacer ahora, no? Y entonces hicimos ese verano, con mi comunidad hicimos una peregrinación a Medjugorje, muy bonita, en furgoneta, fuimos desde aquí, desde Madrid en furgoneta, pues por el sur de Francia, estuvimos en Lourdes, luego fuimos a Italia, bueno, vimos un montón de cosas, estuvimos 3 semanas de peregrinación y en Medjugorje estuvimos en el Festival de los Jóvenes en verano, que ya habíamos estado otras veces, y esto fue el año, pues, creo que 2008, aunque no puedo asegurarlo, y no, 2008 no puede ser, 2014. Y bueno, pues ahí vi como que el Señor me pedía que yo fuera su médico, o sea, yo sentí dentro de mí esas palabras, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues si tengo que ser tu médico, pues será esto de la napro. Yo identifiqué mucho, ¿no?, ser el médico de Jesús con hacer la napro.
Y entonces pues dije, vale, pues me tengo que dedicar más. Entonces, bueno, pasé de ir al COF, pues a lo mejor iba un día a la semana a ver un paciente, 2 pacientes, a dedicarme pues cada vez más, según la demanda. Yo le dije al Señor, mira, si quieres que me dedique a esto, mándame pacientes. Y me mandó pacientes de sobra. El Señor no se deja ganar en generosidad. Y me mandó, bueno, me sigue mandando, ¿no?, muchísimos pacientes. Entonces yo ahí pues dije, claramente me tengo que dedicar a esto. Entonces, pues me puse ahí. Bueno, la verdad es que como nuestra vocación es estar en el mundo, pues siempre hemos visto el trabajo profesional como una plataforma desde la que hablar de Dios y llevar a Dios a nuestros compañeros, amigos, ¿no? Y para mí la medicina siempre ha sido perfecta porque creo que se puede hacer un montón de trabajo en ese campo. Hay que dar mucha humanidad a la medicina, hay que dar mucha entrega, ¿no?, a los pacientes, y también que los compañeros puedan, ojalá, ¿no?, puedan ver un ejemplo de una persona que realmente pues le importan las personas, ¿no? Que a veces en la medicina perdemos un poco eso, ¿no? Yo veo compañeros que a veces miramos al paciente como si fuera el enemigo en vez de ser pues la persona que te necesita. Y para mí siempre ha sido precioso también ver cómo el Señor quiso que yo me hiciera médico de familia y no otras cosas que yo tenía en mente, o sea que su plan era ese. Entonces para mí, pues la verdad es que siempre ha sido una vocación preciosa poder dedicarme a las personas. Y bueno, pues veo que Jesús nos quiere mucho en ese estar en el mundo, ¿no? Mis compañeras casi todas son profesoras, pero bueno, que cualquier labor apostólica sería buena, ¿no? Cualquier trabajo en el que podamos ejercer nuestro apostolado, nuestra vida, pues es fantástico. Yo trabajé, bueno, de urgencias no he estudiado, pero trabajé en urgencias un tiempo cuando acabé la residencia. Trabajé 3 años, porque yo pensaba que era el camino por el que me llamaba el Señor, ¿eh? O sea, todo esto, ahí me ha costado un poco encontrar mi hueco en el mundo, porque, bueno, yo acabé la residencia y me encantaba ser médico de familia, pero me encantaba la urgencia. Lo bueno de ser médico de familia es que tienes muchas cosas, o sea, tienes un abanico muy amplio de cosas a las que dedicarte, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedé trabajando en urgencias. Y me quedé trabajando en urgencias y estuve 3 años, pero al cabo de 3 años me diagnosticaron esclerosis múltiple. Entonces mi vida cambió otra vez, porque de repente pues yo estaba muy cansada, la medicación que me ponían me dejaba muy hecha polvo y también la enfermedad cansa mucho, entonces yo ya no podía hacer guardias de 24 horas, un montón al mes, como hacía. Entonces, bueno, pues también ahí vi como una señal, ¿no?, de, bueno, pues tengo que dejar este camino. Había hecho varios cursos en cuidados paliativos, porque a mí me gusta mucho, bueno, la cercanía con el paciente, y los pacientes terminales es que te enamoran, o sea, es una relación súper especial. Entonces a mí me gustaba mucho y durante un tiempo pensé que iba a dedicarme a eso. Hice un posgraduado en Escocia, bueno, a distancia, pero que me llevó muchos años porque era bastante largo y muy completo. En el Reino Unido son pionerísimos de los cuidados paliativos. Y bueno, pues cuando acabé la residencia pensé, pues quizá los paliativos, luego la urgencia, bueno, quizá la urgencia. Y cuando ya tampoco, porque me puse mala, pues ya dije, bueno, pues no sé qué voy a hacer, ¿no? Y ya me dediqué a hacer atención primaria normal, centro de salud, que me venía mejor por horarios, no había fines de semana, que era lo que también me mataba mucho. Y luego ya salí a la NAPRO, o sea que todo ha ido como un poco, o sea, gracias a muchas cosas estoy en la NAPRO, ¿no? A mi enfermedad, que ha sido un regalo también muy grande por muchas cosas, gracias a pues no encajar en ciertas especialidades que yo pensaba que quizás sí. Vamos, que al final es verdad que poco a poco, ¿no?, te va enseñando el Señor el camino, que no es como recto, pero es verdad que, bueno, pues que gracias a muchas cosas que me han sucedido, ahora he llegado aquí y bueno, aquí estamos. Pues mira, muy bien, porque es muy bonito. O sea, y como médico de familia también en la consulta siempre tienes un par de pacientes que necesitan de cuidados paliativos, ¿no? Pues algunos terminales, ¿no?, que tengas en la consulta. Y yo nunca he tenido una consulta propia porque he estado de suplente hasta que, bueno, ahora ya he dejado de trabajar en la sanidad pública, pero de momento. Pero siempre tienes en la consulta algún paciente pues, que está en esta fase final de la enfermedad. Y la verdad es que es un momento que a mí me parece que es un privilegio. O sea, estar con alguien en sus últimas semanas o días es maravilloso porque ves cómo es la persona en realidad. Es decir, ves lo que es la persona, porque al final dices, tenemos que dejar todo, ¿no? Tenemos que dejar lo material, tenemos que dejar a las personas aquí, tenemos que dejar nuestra sabiduría, nuestra carrera, nuestros idiomas, da igual lo que haya sido, que al final todos, es verdad, ¿no?, que la muerte, ¿no?, nos hace a todos iguales y que te queda lo que te llevas dentro, ¿no? Y eso es una cosa súper bonita. Y también
lo agradecida que está esa familia, esa persona, de que cuides al paciente, ¿no? A veces, ahora con todo esto de la ley de la eutanasia, parece que lo mejor que se puede hacer con alguien es cargárselo porque va a dejar de sufrir, y realmente la gente no quiere morirse, quiere dejar de o sea, quiere no sufrir, ¿no? Y el sufrimiento tampoco es algo meramente físico. Cicely Saunders, que fue una médico prácticamente, no la inventora, pero la que formalizó los cuidados paliativos en el Reino Unido, hablaba del dolor total, que es como el dolor que siente uno, ¿no? Pues de muchas cosas, que es físico, psíquico, espiritual, las despedidas, el dejar cosas sin hacer o cosas a medias, todo eso. Y eso hay que abordarlo desde muchos sitios, ¿no? Hay que abordarlo desde lo físico, pero probablemente el peor dolor no es el físico. A veces pensamos que es insoportable el dolor físico, y muchas veces el paciente, el peor dolor que tiene no es el físico, o el peor síntoma que tiene no es el dolor. A veces es el cansancio, por ejemplo, o a veces es pues, que no puede hablar con la familia de lo que le preocupa, ¿no? Que muchas veces el paciente, cuando tú vas, agradece que vayas porque a ti te cuenta todo. Te cuenta como diciendo, mira, pues tal cual, que con su hija no puede hablar porque llora o porque se preocupa o por lo que sea. Y yo he tenido la gracia, la dicha de también cuidar a mi abuela en su domicilio hasta que falleció. O sea, ser con ella médico de cuidados paliativos. Y eso fue precioso. Ella quiso morir en casa, pudo morir en casa. Y yo pensaba, qué suerte haber podido también acompañarla hasta el final en este momento, ¿no? La verdad es que, o sea, es una cosa... es muy complicado para alguien que no ha estado en este mundo. Cuando la gente habla, ¿no?, los políticos o tal, la eutanasia, digo, no tienen ni idea de lo que es un paciente paliativo, no lo saben. O le tienen miedo, o sea, o huyen de la gente que está... Yo eso también lo he visto en los médicos, que el paciente que está muy enfermo, en urgencias, recuerdo una vez que yo ya era residente mayor y tenía una residente pequeña a mi cargo, y ella estaba, pues nada, acaba de llegar, ¿no?, lo típico, estaba yo como la madre gallina con los pollitos, y vino una paciente paliativa. Entonces, bueno, venía realmente por un sufrimiento, no por un dolor, sino porque estaba sufriendo y porque no podía comunicarse con su familia. Bueno, y yo le dije a la residente, esta mujer nos necesita igual que todos los demás que han venido, que se están ahogando y que le da un infarto y que no sé qué. Y digo, quizá ahora es la que más nos necesita. Entonces, hay que dedicarse a ese paciente, porque no siempre en la medicina, bueno, no siempre, casi nunca es salvar la vida, ¿no? A veces salvamos alguna vida, a veces curamos algo, pero muchas veces simplemente cuidamos. Y eso, vamos, yo creo que cualquiera que tenga, yo desde mi lado de paciente también lo veo, ¿no? Que tenemos a veces enfermedades que son incurables, pero todos nos merecemos que nos cuiden, ¿no? Que nos hagan caso, que nos escuchen, que nos atiendan, que nos rehabiliten, que nos quiten el dolor. Sí, pues yo creo que hay mucho desconocimiento realmente. Bueno, lo primero porque, claro, el lobby de la reproducción asistida, al final todo es un negocio, ¿no? Entonces mueve muchísimo dinero, muchísimo, a todos los niveles, ¿eh? A nivel el médico de la clínica, a nivel farmacéutico, porque las medicaciones son brutalmente caras, todo el nivel del laboratorio, bueno, en España hay montado un turismo reproductivo, ¿no? La gente viene, se hace la in vitro y luego se marcha a Alemania o donde sea, a su país. Bueno, hay grandes clínicas con de todo, ¿no? Yo he investigado el tema mucho y es un tema... Bueno, muy feo, la verdad, ¿no? Pero tienen pues gente que te traduce, gente que te traduce en el aeropuerto, gente que, vamos, yo lo veo, digo, yo estoy sola, no tengo traductor ni nada, ¿no? Y digo, esta gente que tiene montado todo el negocio. Claro, eso mueve muchísimo dinero. Y de hecho hay clínicas como setas, ¿no? Si miramos en Madrid, por ejemplo, yo que sé las que hay, mogollón. Y en todo el Levante español está lleno de clínicas. Y claro, hay desconocimiento porque el camino por el que te lleva la medicina, digamos, no sé, convencional, es ese, sanidad pública incluida, ¿no? Sanidad pública, como te acerques a los 40 años, ya no eres una paciente para hacerte reproducción asistida. Y desgraciadamente mucha gente se plantea la maternidad hoy en día muy tarde. Entonces hay muchas mujeres de 39, 40 años que son carne de cañón para acudir a una clínica. Y claro, todo esto pagando un precio muy alto a todos los niveles, ¿no? Económico, físico, espiritual, emocional, de todo. Entonces creo que no se conoce en gran parte por los intereses que hay. Luego también es verdad que en la universidad no tenemos una formación de fertilidad, ni siquiera. O sea, hay un gran desconocimiento de la mujer, del ciclo de la mujer. Bueno, ya del hombre ni hablemos, porque el hombre es como el desconocido de la fertilidad, ¿no? Ya es el desahuciado totalmente. Pero no se conoce casi nada de la fertilidad. Lo que se conoce se da sesgado y todo lo que lo arregla es reproducción asistida. Entonces, es verdad que
La primera labor es la formación. O sea, yo veo mucho que nos hemos dedicado mucho, yo colaboro con la asociación Naprotec y nos hemos dedicado mucho tiempo, y en el COF también, a difundir la Napro. O sea, a decir lo que es, en qué consiste, los resultados, el acompañamiento que hacemos, que es una parte fundamental del proceso. Y todo esto yo creo que está dando fruto ahora, todavía a pequeñísima escala, ¿no? Ojalá mucha más gente lo conociera. Pero es cierto que no solamente desde la fe hay una inquietud por esto, porque quiero decir, es verdad que yo tengo un porcentaje muy alto de pacientes católicos, evidentemente, pero también tengo pacientes que no son católicos y no vienen por una inquietud moral, sino simplemente médica, porque no me han contado lo que me pasaba, o no me han dado solución a esto, o ni siquiera me han mirado la cara, o ya era un número más, o me estaban vendiendo un hijo. Entonces, todo esto yo lo he escuchado. Y creo que hay algo que se está moviendo, ¿no?, en todo esto. O sea, que al final yo espero que este movimiento, ¿no?, culmine en un mayor conocimiento de la Napro y en que la gente pueda acudir más a soluciones más razonables. Es que simplemente a veces es eso. Sí, la idea de la Napro, vamos, es del doctor Hilgers, que fue el creador, el descubridor, no sé cómo llamarlo, el fundador. Él vio, bueno, pues que examinando gráficas de ciclos de registros de mujeres, pues veía cosas anormales o que no le parecían a él que debían estar ahí, y comenzó a estudiarlo. Dijo, pues todas estas mujeres que tienen el sangrado tal, ¿qué hago con ellas? Bueno, o cómo son, qué las pasa. Entonces analizó en profundidad estos casos, y esto fue lo que le llevó a hacer como el cuerpo doctrinal de la naprotecnología. Y los beneficios son, yo creo que el primero es que es como toda medicina debería ser, me parece a mí, que es hacer un diagnóstico y un tratamiento, no tratar un síntoma. Me duele la cabeza, tomo una pastilla, sino, pero ¿por qué me duele la cabeza? Entonces, no me quedo embarazada, vale, pero ¿por qué no me quedo embarazada? Y un beneficio evidente es un diagnóstico. O sea, un paciente que conoce su enfermedad se enfrenta mejor a ella. Tener un diagnóstico es fundamental. Uno o varios. Una paciente una vez me decía, ¿y si no me encuentras nada? Y yo le dije, si no encuentro nada, lo publico, porque es imposible no encontrar nada. O sea, yo todavía estoy por ver la paciente a la que no le he encontrado nada. De hecho, a veces, viendo pruebas, digo, pues todo parece que está bien, y se ha quedado embarazada al siguiente ciclo. O sea, que cuando todo está bien, sin hacer nada. Quiero decir que a veces es cuestión de buscar días fértiles, pero casi siempre, cuando vienen tras años de intentar el embarazo, tras a veces tratamientos, pruebas, hay que hacer pruebas más en profundidad y descubrir un poco pues, por dónde van los tiros. Y un beneficio evidente es la salud también, es decir, que aparte de un diagnóstico, muchas mujeres es que cuando las tratamos se encuentran mejor, porque la idea es restaurar el ciclo para que sea sano. O sea, si es que no es otra cosa, es súper fácil. Fácil es la idea, luego ya en la práctica depende, ¿no? Pero es muy fácil, es decir, que es simple en comprender esto, ¿no? Cuando alguien va al médico me pasa esto, ¿por qué me pasa? Pues que el médico averigüe lo más exactamente posible por qué le pasa y después que lo trate. Yo siempre les digo que no aseguro un embarazo, pero sí aseguro que voy a hacer todo lo que pueda por saber lo que les pasa. Entonces esto me parece que es muy importante. Bueno, yo creo que la fe es un instrumento fundamental para la vida, y de hecho creo que debe ser muy difícil vivir sin fe en algunas situaciones, ¿no? Porque es verdad que pues, un matrimonio que no puede tener hijos es muy duro, porque claro, uno ve que su vocación es la familia, que está llamado al amor, a esa entrega a la otra persona, y el fruto es un hijo, y un hijo es una bendición. Entonces es como, ¿qué pasa? Que no me bendice a mi Dios porque no me da hijos. Entonces es cierto que hay un dolor grande y hay un duelo, una pérdida que hay que vivir, y ese sufrimiento hay que pasarlo, ¿no? Pero es verdad que esa espera también yo creo que es sanadora. O sea, simplemente el registrar la fertilidad, saber lo que te va pasando, que la medicación me están poniendo, ver la ecografía, que va bien, que va mal, que no sé qué, que el óvulo, que no óvulo. Me parece que el camino, cuando lo viven desde la fe y desde la paciencia, es muy distinto al que viene solo porque quiere tener un hijo, que también lo hay. Y entonces esto se gestiona de manera muy diferente. Es decir, quiero un hijo. Pues una paciente recuerdo que vino y le pregunté, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Y me dijo, yo estoy loca por tener un hijo. Y le dije, pues aquí no es, te has equivocado de sitio, ¿no? Porque esa visión no es la nuestra. Nuestra visión es que si se restaura la salud y hay un embarazo, es maravilloso. Pero si no hay un embarazo,
también es maravilloso porque vemos otro camino para esa persona y tengo personas que han hecho un camino hacia la adopción o a la acogida o no han visto que su camino sea adoptar ni acoger, pero han hecho un camino de matrimonio, pues nuestro camino será, siempre es la paternidad o la maternidad, pero expresado de la manera por la que Dios nos lleve, ¿no? En la parroquia o en la comunidad en donde estés. Entonces es verdad que yo tengo historias preciosas, o sea, yo podría contar, hacer un libro o dos de cosas maravillosas que me han pasado y muchas veces con embarazos y muchas veces con gente que no ha conseguido un embarazo. Yo recuerdo hace poco una paciente que cuando dejó ya conmigo bastante tiempo, una paciente con cosas complicadas y me decían, siempre que venimos estamos a punto de dejarlo, pero luego salimos y decimos, vaya, no sé qué ha pasado, que vamos a seguir un poco más, ¿no? Y bueno, cuando por fin lo dejó ya me entregó como todos sus papeles, gráficas, libros, toma, pues si te hace falta para alguien, como que ya lo dejó ahí y ya está ahí en manos de Dios, ¿no? Y fue muy bonito porque dije, bueno, pues han cerrado un camino, ¿no? Han hecho este camino, pero ya han visto que ya, hemos visto que ya, nos queremos muchísimo y la única pena que me dio fue que con esto del COVID no pude darles un beso cuando se fueron, pero la verdad es que me dejó una sensación de plenitud, de decir, bueno, pues hemos hecho esto juntos, ¿no? Y de alegría también, ¿no? A la vez de, bueno, pues de cierta pena porque no has conseguido un embarazo y claro, pues la esperanza, ¿no? Está ahí siempre, pero a la vez también como de felicidad de decir, bueno, pues esta es la voluntad del Señor, ¿no? Y es muy bonito, o sea, yo he visto cosas muy bonitas y estoy súper agradecida de poder dedicarme a esto, de verdad.